¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro 29, el estelar de las 8 en su sistema aire cable. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy, lunes, esta vez transmitiendo desde el espacio de exposiciones temporales Reyes Mesa en el Centro Cultural. Y hoy vamos a conversar con el doctor Luis Ernesto Aguirre. Él es doctor, académico, él es investigador de derechos humanos en el Instituto Tecnológico de Monterrey de Estudios Superiores, y sobre los derechos humanos, que creo que es una asignatura pendiente, o al menos en gran parte en este país. Doctor, me da mucho saludarte. Qué bueno que estás por aquí, por Nuevo Laredo. Muchas gracias, qué amable. Hagamos una breve historia de dónde nace el interés precisamente por los derechos humanos. Creo que es en Europa, ¿no? Así es, en principio la visión histórica nace, podríamos decir, inclusive desde Grecia antigua. Incluso desde mucho antes, hasta en Mesopotamia, encontramos algunas leyes que tienen que ver con derechos humanos aplicados. Una de las más irónicas, por así decirlo, es el caso del Código de Hammurabi. Aunque ustedes no lo crean, en el Código de Hammurabi se establecía que el marido no podía golpear a la mujer si no había razón para ello. Podría parecer chiste hoy día, pero no lo era, porque quiere decir que antes de esta ley el marido podía golpear a la mujer en cualquier momento. Exactamente. Y de ahí precisamente se basa, desde técnicamente casi el siglo VII antes de Cristo, las primeras leyes que tratan de proteger al ser humano como tal. Claro, por supuesto eran muy rudimentarias, como la que acabo de mencionar. Hoy día sería aberrante una ley así, pero en aquellos tiempos era un hito. En algunos países del Medio Oriente, ¿no? Porque tienen otra historia y otras culturas, es correcto. Por razones religiosas pueden golpear a las mujeres, las pueden matar sin derecho a un juicio. Bueno, digamos que hay juicios, pero estos juicios están basados en una doctrina religiosa, y por lo tanto la doctrina religiosa pues es distinta por razón natural que la doctrina civil. Por ello precisamente existen o persisten esto, no solamente en Medio Oriente, sino en algunos lugares de África, por ejemplo, también todavía. Pero realmente se consolida más la idea en lo que llamamos nosotros la Grecia clásica, la Grecia antigua, que es donde viene ahora sí la visión del derecho a la persona. Pero nótese, no a todas las personas, porque volviendo a la Grecia antigua, pues no eran todos los que tenían los mismos derechos, eran únicamente los individuos del género masculino que además tuvieran o fueran padres de familia y que además fueran hombres libres. Lo que quiere decir que entonces de toda Atenas, resumimos, no, es correcto, no. Técnicamente en la Roma antigua sí llegó un momento en donde se hicieron la esclavitud. En la antigua Grecia realmente no tenía esclavitud, sino más bien una especie de servidumbre. Pero esto implicaba que la persona no estaba sometida al dueño, como el caso del esclavo, sino que tenía un trabajo perenne hacia el administrador, por así decirlo. Se involucra un cambio importante porque el siervo tenía salario, el esclavo no. El siervo podía decidir en un momento dado, cuando le pedían algo más allá de lo que sus funciones competían, pues podía decir que no, el esclavo no. Esa es la gran diferencia de la visión de la servidumbre. Pero aún así, la antigua Atenas manejaba básicamente menos del 15-20% de su población, realmente con derechos que le competen al ser humano. Creo que son tan antiguos como el hombre. Quizás en el devenir histórico, en la evolución de la humanidad, siempre han existido. Exactamente. Mayor grado, ¿no? Y solamente se han empezado a reconocer, así como se pueden desenterrar en un momento determinado. Recordemos aquella famosísima frase que se le atribuye a Miguel Ángel, quién sabe si la habrá dicho o no, pero cuenta la anécdota que Miguel Ángel le preguntan cómo hacía las esculturas tan impresionantes que hacía, y él decía: yo no las hago. Dios las hace y las pone ahí, yo únicamente le quito al mármol lo que le sobra. Bueno, es algo similar. Los derechos humanos se han venido descubriendo, por así decirlo, a razón de la historia misma. Por supuesto, hemos avanzado mucho más ahora, pero a razón de la historia se han venido desenvolviendo. En América Latina, doctor Aguirre, ¿cuándo se empiezan a ver ya en legislaciones los primeros esbozos de derechos humanos? Que al final de cuentas le llamábamos antes las garantías individuales, ¿no? Bueno, como garantías vienen hasta ya la creación de las constituciones recientes, 1854, 1857, posteriormente la de 1917, pero en realidad los derechos humanos como tales han empezado a reconocerse, un poco parafraseando lo que hicimos con Mesopotamia, a México, en el caso, por ejemplo, de Santana. Santana crea una ley muy especial, específicamente dedicada a no permitir usura.
Y aunque suene irónico, esta ley que fue creada cuando él era emperador inclusive, la intención de esta ley fue hacer que que los poderosos económicamente hablando no abusaran de los débiles económicamente hablando. Entonces, desde ahí podemos empezar a ver un esbozo muy genérico en materia de derechos humanos. Pero, por supuesto, estos se empiezan a enfocar más ya hasta finales del siglo XVIII y lógicamente, finales del siglo XIX, perdón, y pues lógicamente el siglo XX. Ahorita que me recuerda toda proporción guardada, y valga la analogía, Santana quitando la usura, sí. Y ahorita recientemente el Congreso acaba de aprobar también darle alguna limadita, ¿no?, a la usura contemporánea, porque no deja de ser usura el comportamiento bancario en México con las instituciones, sobre todo las extranjeras. Digo, y bueno, pues entonces, como que avanzamos 2 pasos y luego retrocedemos 3. Pero la intención es que al menos podemos o tenemos la oportunidad de volver a avanzar. Eso es el punto positivo. Ahorita que menciona los bancos, precisamente lo que se ha recordado mucho es el margen de intermediación. En los bancos que están aquí, en particular en México, en sus matrices en otros países, el margen de intermediación pues no llega a ser ni siquiera de 8 o 10 puntos. En cambio aquí el margen de intermediación, por ejemplo, entre lo que el banco me da si yo le deposito dinero o lo que el banco me cobra si yo le pido dinero prestado, es pues en algunos casos hasta del 90%, es muy delicado. Y eso no es lo peor, encima tenemos toda una estructura que no es bancaria, que está basada justamente en algunas casas de préstamo, en particular, que todavía se van mucho más allá del 110, 120%. Bueno, pues es porque el gobierno lo ha permitido, la autoridad ha permitido esas tasas, porque en realidad no se justifican. Escuchaba una respuesta medio infantil por parte de 2 banqueros cuando afirman que lo que pasa es que nuestro costo de recuperación es muy elevado. Bueno, es muy elevado porque no te tomas la molestia de hacer una revisión del crédito de la persona, y entonces pues, obviamente que esas personas van a caer en cartera vencida el segundo o el tercer mes. Entonces no culpes a los usuarios. Tú que fuiste el que les diste la oportunidad de tener un crédito sin estar precisamente preparados para un crédito de esa naturaleza o una cantidad para ellos. Aquí justamente aprovecho para mencionar lo que platicábamos en la conferencia sobre el respeto. Parte central de la dignidad está el respeto al individuo y no entender al individuo como un dador de dinero, como alguien a quien le puedo exprimir los recursos en cualquier tipo, recursos materiales, recursos económicos, recursos de tiempo, etcétera, sino entender que cada uno de los que nos rodeamos somos personas y que nos tenemos que tratar con un respeto específico. Y también con una integridad, que es lo que comentaba usted ahorita sobre el aspecto de la entrega de los recursos. Si yo no hago un buen análisis, pues evidentemente la cartera vencida puede resultar un poco alta. Por ello precisamente tenemos que entender la integridad en el discurso. Si yo voy a prestar es porque sé que la persona tiene capacidad para el pago, es correcto. Ahora, México reconoce en el pasado reciente e incorpora en la Constitución ya los derechos humanos junto con las garantías individuales, ¿no? Esa fue la primera reforma constitucional que se hizo, ¿no? Reconocer. Bueno, es una de las últimas más bien. Pero en el pasado reciente, es decir, no fue ayer, fue hace sí, en el 2011. Pero sobre esta reforma que comentas, es bien interesante porque los derechos humanos han estado reconocidos implícitamente en la Constitución. La Constitución, técnicamente desde el 17 e incluso la del 57, otorgaba garantías para el ejercicio de derechos que reconocía. En otras palabras, las garantías de las que antes hablábamos involucraban un reconocimiento implícito. La Constitución no nos tenía que decir que reconocía los derechos, porque esos eran entendidos como evidentes del ser humano. La Constitución lo que hacía era reconocer garantías para el Estado del ejercicio de esos derechos. Lo que quiere decir, poniéndole en palabras más sencillas, que si, vamos a suponer, yo le pidiera un préstamo a usted y usted me presta $1,000,000, me va a pedir, por ejemplo, una hipoteca, o me va a pedir una garantía. Al concederle yo esa garantía, hipoteca, prenda, lo que hago yo es reconocer que existe una deuda, pero por razón natural otorgo la garantía sobre la deuda que preexiste. Pasa algo muy similar con los derechos humanos. La anterior redacción marcaba: el Estado otorga garantías.
Eso no quiere decir que el Estado no reconociera derechos humanos, al contrario, los reconocía implícitamente. Lo que fue una boga muy importante del 2011 es que ahora ya no es implícitamente, sino explícitamente, y la Constitución propia involucra el reconocimiento claro y expedito de los derechos humanos. Es correcto. En materia de derechos humanos, ¿qué países liderean, es decir, en el respeto a los derechos de cualquier individuo? Básicamente, uno muy al norte en particular, que es Canadá, uno de los países líderes en el mundo entero. El otro vendría siendo también el caso de Alemania en particular. Aunque el índice de suicidios en Alemania es realmente importante en el caso del resto de Europa, también es cierto que hay un respeto irrestricto de la autoridad hacia los derechos de las personas. En el caso de Canadá, en el caso de Alemania, se observa el fondo del asunto, es decir, a mí no me importa que tú puedas ser, por ejemplo, un ciudadano afroamericano, un ciudadano de raza blanca, un ciudadano un ciudadano pobre, un ciudadano rico. No me importa las circunstancias en términos generales de tu persona, si estás soltero o casado, tu religión. A mí lo que me importa es, tú sabes hacer tu trabajo, ven y hazlo. Eso implica parte de ese reconocimiento a los derechos humanos implícitos de la persona, y también por parte de la colectividad misma, y también por parte del Estado, a la hora en que el Estado mismo entiende que tiene que respetar los derechos de la gente, porque si no la gente se lo exige. Lo que hablábamos justamente en la conferencia ahorita sobre esa exigencia. Si nosotros los ciudadanos somos los primeros que exigimos al Estado que el Estado actúe impecablemente, pues evidentemente va a haber un respeto a los derechos humanos. Y al mismo tiempo ese respeto también tiene que ver con la visión del ciudadano hacia el Estado. El ciudadano también tiene que festejar cuando el Estado haga las cosas bien. No se trata nada más de observar el punto negativo, sino también el positivo. De ahí la integridad. La integridad en el discurso es, yo ciudadano, te exijo a ti Estado que hagas las cosas, pero también yo ciudadano tengo que tener la capacidad de premiarte a ti Estado cuando haces bien las cosas. A todo derecho corresponde una obligación, ¿no? Reza el refrán. Estamos conversando esta noche con el doctor Luis Ernesto Aguirre, él es investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Ciudad de Monterrey. Él es también, pertenece a varias organizaciones precisamente académicas. Esto vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Estamos esta conversación con el doctor Luis Ernesto Aguirre, investigador de Derechos Humanos en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Oye, doctor, al universo le costó miles de millones de años evolucionar desde que nace hasta la formación de los primeros seres monocelulares y después convertirse en lo que somos ahora. Le tomó muchos miles de millones de años, como para que después gobiernos, personas, organizaciones pisoteen precisamente esta obra maestra del universo o de la creación que es el ser humano. Y creo que esta es la base, ¿no?, del respeto a este ser viviente que es el hombre. Es totalmente correcto. La base de los derechos humanos en sí es justamente tener como centro al ser humano, al hombre como género en términos, no únicamente al hombre varón me refiero, al hombre como género humano. Hombre y mujer es el centro básicamente de la visión del respeto a los derechos humanos. Y eso se basa precisamente porque el ser humano tiene un valor muy especial. Estamos rodeados en este muy bello recinto por una serie de obras pictóricas muy especiales a las que le asignamos un valor por la dificultad de hacerlas, con la combinación de coloridos, por muchos factores, incluso hasta si el autor o autores están vivos o ya fallecieron, todo esto influye en el valor de estos cuadros. Pero el valor del ser humano es tan importante porque viene desde dentro de nosotros. Y viene desde dentro de nosotros porque tenemos cualidades muy específicas. Ustedes y los seres humanos básicamente somos o tenemos una cualidad muy especial en cuanto a la manutención de tres grandes rubros, que es lo que nos conforma como ser humano.
Primero la fisis, por supuesto, el físico es esencial, la visión de nuestro cuerpo físico es crucial, pero en nuestro cuerpo físico tampoco se convierte en una barrera. Puede ser algo muy importante, por ejemplo, en el caso de los jugadores olímpicos, pero también puede no convertirse inclusive en una frontera, como en el caso, por ejemplo, de Franklin Roosevelt, como en el caso de Stephen Hawking, como en el caso de muchas personas físicas, pero intelectualmente está en el orden del día. La segunda gran parte que nos da valor a los seres humanos desde dentro de nosotros mismos es la visión de la psique, el entendimiento intelectual. En otras palabras, somos cuerpo, pero ese cuerpo tiene un razonamiento muy importante. En un razonamiento, ese razonamiento involucra una importancia básica o crucial. Y todo esto queda envuelto por un tercer factor que es muy amplio, extremadamente amplio, que es la espiritualidad. Pero cuidado, aquí espiritualidad no implica un término de orden religioso. Espiritualidad implica el espíritu humano. El espíritu humano es lo que nos mueve a hacer las cosas. El espíritu humano es lo que nos mueve a lograr lo que queremos, lo que estamos buscando. Ese espíritu humano es justamente central, y a la hora que se mezclan la fisis, la psique y esa espiritualidad, es lo que hace que un ser humano valga mucho más allá que este cuadro, mucho más allá que una corona, mucho más allá que un diamante. Es decir, cada ser humano tenemos una perspectiva muy grande, porque si logramos complementar muy bien estas tres áreas, crecemos en forma paralela. Al momento de crecer la fisis, el físico, al momento de crecer la psique, la inteligencia, y al momento de crecer la espiritualidad, va haciendo que todos los seres humanos demos mucho más allá de lo que aparentamos. Hay una historia muy interesante, bueno, más que historia, hay una facultad de Harvard ha determinado inclusive una forma de poder valorar la felicidad del ser humano en base a una serie de cuestionamientos técnicos. Bueno, aquí no sabes quién ha entendido en la Universidad de Harvard como los hombres más felices del mundo, los lamas tibetanos, porque los lamas tibetanos tienen un equilibrio perfecto entre la fisis, la psique y la espiritualidad. Van creciendo paulatinamente, porque generalmente los lamas tibetanos, no siempre por supuesto, pero generalmente empiezan desde niños en el entendimiento de todo lo que hacen y toda la visión que envuelve justamente a estos lamas, y van creciendo paulatinamente las tres áreas al mismo tiempo. Por ello tenemos, por ejemplo, la sabiduría del Dalai Lama, que es cuando habla, pues es más, podríamos decir, más que una biblioteca, definitivamente, mayor conocimiento y sabiduría. Sí, pues que ellos tienen una filosofía, que es en realidad el budismo es una filosofía de vida, no es una religión, porque no lo es. Y ellos desde pequeños se enseñan a saber que todo es intemporal. Así es. Es decir, platicaba yo con Marco Antonio Karam, que es el director de la Casa Tíbet, y me decía, es que lo primero que tienes que pensar es que todo es intemporal. Así es. Si te vas a estar mortificando por las cosas que asumes van a ser siempre fijas, no, digo, no, esto no tiene tiempo, es decir, no vivas apegado a las cosas, y entonces eso es lo que les permite de un principio ya no ser infelices por lo que tienen o no tienen. Punto importante. Y ahí empieza todo lo demás. Y tienen lo necesario para sobrevivir y sobrevivir bien. Así es. Pues qué interesante. Y el Tíbet, una nación, ya ves, en donde ahorita los derechos humanos no existen. Es muy delicada la visión, exactamente. Y entonces eso está, pues lo estamos viendo, ¿no?, en los tiempos actuales. Y hay muchos países que no tienen ninguna posibilidad ni siquiera de contemplar los derechos humanos en tus constituciones. Que los contemplan, pero contemplan cuestiones mucho más rudimentarias. Sigue habiendo gobiernos dictatoriales en el mundo entero, y lo seguirá habiendo en algunos casos, porque es parte esencial del ser humano. Decía justamente Sócrates y posteriormente Aristóteles lo refleja más claramente, que el ser humano tiene una propensión natural a la corrupción. Los seres humanos tendemos a corrompernos en un momento determinado, pero ahí está el uso de la razón. Si yo en un momento dado sé que si me corrompo y corrompo a los que me rodean, estoy yendo contra mi propia vida en un momento determinado, pues entonces estoy entendiendo que no debo corromperme.
La propuesta ahí está, ahí puede estar, pero si yo, ser humano, entiendo que si tomo esa propuesta y me convierto en un ser corrupto, pues a la larga me estoy haciendo daño a mí mismo, pero no me estoy dando cuenta de ello. Por ejemplo, vamos a imaginarnos el caso de algún hipotético recolector de impuestos, vamos a imaginarnos. Esta persona llega a una empresa determinada y descubre a la hora de la auditoría que el empresario o la empresaria no han pagado, por ejemplo, 5 millones de pesos, vamos a imaginarnos. La propuesta está muy clara sobre la mesa. La persona puede decir, oye, pues es que si yo le digo al empresario o empresaria que me hago de la vista gorda, pero me pague un dinero ilícito a mí, pues la propuesta está, y ese auditor de impuestos, pues quizás tiene un salario que va muy por debajo de los 30,000 pesos. Entonces, para él o ella, un soborno literalmente de 1 millón, 2 millones de pesos, pues puede implicar una tentación muy grande. Pero si ese individuo sabe que si caen en la corrupción, el Estado va a recibir menos ingresos y por lo tanto va a tener que reforzar sus leyes impositivas. Si tiene menos ingresos, pues va a tener menos dinero para pagarle a sus propios inspectores. Exactamente. Punto importante. Por ello, precisamente, tenemos que entender que esta visión de la corruptibilidad, cuando interviene la razón, evidentemente el ser humano piensa a largo plazo y piensa que si acepto esa posibilidad de corromperme, pues el que se está poniendo la soga al cuello a largo plazo soy yo mismo. Y no diría que a largo plazo, doctor, yo creo que a mediano a lo mejor. Inclusive a corto en algunos casos. Bueno, la corrupción también forma parte de la condición humana, ¿no? Es parte. Yo me acuerdo haber leído en alguna ocasión, creo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, uno de los discípulos le pregunta al Maestro Jesús, oye, ¿qué tengo que hacer? Yo dijo, confórmate con tu salario. Y yo creo que, aunque no lo dice explícitamente el decir, confórmate con tu salario, no hagas cosas más allá para obtener dinero. Porque de todas las religiones institucionalizadas. Sí, es decir, no te corrompas, es decir, no hagas cosas que no debes, confórmate con lo que ganas, ¿no? Es parte del propio principio esencial del derecho. La base de la existencia del derecho es el respeto interpersonal. ¿Para qué existe el derecho? Para lograr un respeto entre todos los que nos rodeamos, porque convivimos los seres humanos. Los seres humanos tenemos esa visión innata a la convivencia social. Pero ¿cómo controlar esa convivencia social? Facilísimo, a través del principio más esencial del derecho, que es el respeto interpersonal. Si todos nos respetáramos, decíamos hace un momento en una conferencia, si todos realmente nos respetáramos, no tendrían que existir leyes. Si todos realmente hiciéramos lo que nos corresponde en un principio de justicia, no tendrían que existir leyes a veces tan complejas, por ejemplo, como las de algunos países. Entre más legislación aparece, más corrupto se vuelve un Estado. Eso es una así es. También de alguien por ahí. Correcto, la sobreregulación implica que un Estado puede o podría estar mal administrado. El mercado, decimos nosotros que cuando se restringe un mercado, inmediatamente se restringe un mercado, en el momento en que lo restringe se empieza a crear un mercado paralelo, que está al margen de la ley. Esto es interesante, tus conceptos, doctor, y qué bueno que ya empiezan a hacer los derechos humanos materia primero de difusión. Exacto. Porque antes les llamaban esnovismos culturales a las personas que se dedicaban a estar en los derechos humanos. Después ya no, ya se convirtieron en algo más. Y la población, aunque gran parte todavía lo desconoce, tengo que reconocer que el Estado mexicano, que los temas educativos públicos están empezando con los niños, como dicen, porque ya chango viejo no aprende maroma nueva, pero los niños sí van a aprender, sí van a conocer y van a estar conscientes de cuáles son sus derechos. Si me permites una pausa, doctor. Por supuesto. Estamos platicando con el doctor Luis Ernesto Aguirre, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Ciudad de Monterrey, en el tema de los derechos humanos. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos adelante con esta conversación con el doctor Luis Ernesto Aguirre. El doctor es investigador
del Tecnológico de Monterrey en materia de derechos humanos. México está pendiente, tiene asignaturas pendientes en los derechos humanos, doctor, eso no lo podemos negar. Por supuesto, yo creo que cualquier país nunca va a acabar con la visión de los derechos humanos, sobre todo porque se van descubriendo día con día conforme vamos avanzando en nuestra colectividad. Pero sí, efectivamente, hay materias pendientes. En tu opinión, ¿cuáles son esas o las más importantes asignaturas pendientes por parte del Estado mexicano en materia de derechos humanos? En principio, la respuesta es muy sencilla: cumplimiento de la ley. Así de fácil. Si hay cumplimiento de la ley, no tendríamos problema en materia de derechos humanos. México tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de derechos humanos en muchos sentidos, pero al mismo tiempo tenemos fallas muy importantes. Una falla fue muy criticada por organismos nacionales e internacionales, inclusive la inclusión del arraigo en particular. La reforma del 2011 tuvo puntos muy positivos, muy positivos, pero también tuvo puntos muy negativos, como el caso de la inclusión del arraigo. Hay asignaturas pendientes, sí, hay que cumplir la ley para entonces tener que dejar de crear leyes para cumplir leyes que se cumplirían si no tendríamos, si las hiciéramos realidad. Lo que quiero decir es muy fácil: hay muchas leyes que existen y que son muy básicas, y que como no las seguimos, entonces tenemos que andar inventando nuevas leyes para cubrir esos huecos. Pero el problema es que las nuevas leyes inventadas para cubrir huecos que las anteriores ya tenían, y que simplemente por la falta de hacerlas vivas no se llevaba efecto, pues el problema es que las nuevas leyes terminan en retórica. Tampoco se cumplen. Un ejemplo de ello es muy específico, es el caso de los feminicidios. Cuando se habla de feminicidio es algo muy delicado. Evidentemente el hablar de incluso legislar sobre el feminicidio es algo que en retórica política puede sonar de maravilla, porque se está hablando de que el Estado está preocupado por las mujeres asesinadas. Pero a juicio muy particular de un servidor, no debiéramos hablar de feminicidio. Debiéramos de completar justamente lo que es el homicidio. Sí, porque a mí se me hace absurdo, porque entonces como que estamos estableciendo una balanza diferente para juzgar un homicidio de una persona, de un varón que de una hembra, cuando el crimen es el crimen, punto. La visión de homicidio viene incluso de la palabra homínido. La idea del homicidio involucra matar justamente a un ser humano, sea hombre, sea mujer, cualquiera que sea. Otro de los elementos, por ejemplo, también muy delicados en México reciente, que tiene que ver mucho con retórica legislativa, es el caso de se me fue ahorita, es el caso de la legislación contra la violencia, por ejemplo, doméstica. La violencia doméstica, pues por supuesto que nadie podría decir que estuviera a favor de la violencia doméstica o de la violencia intrafamiliar. Exactamente. Hay un delito de lesiones graves y de lesiones simples, hay delito de homicidio dentro de la familia incluso, hay delito de violación que opera entre cónyuges cuando un cónyuge no desea sostener una relación, un intercurso sexual. Entonces hay una serie de factores que ya están establecidos en la ley. Simple y sencillamente, si volteamos a ver a nuestros vecinos estadounidenses, por ejemplo, ellos no tienen un delito de feminicidio, no tienen un delito específico de violencia intrafamiliar. Ellos tienen delitos muy claros, y cuando se trata de un familiar inclusive hay un agravante. Los códigos penales federales y estatales hasta hace algunos tiempos tenían las agravantes. Si un padre lesiona al hijo, hay lesiones. Pero también hay un agravante porque ese padre se entiende que no debería de lastimar a su propio hijo. Hay un agravante, exactamente. El problema es que no las cumplimos. A veces las leyes cargan circunstancias que no nos gustan mucho y por lo tanto llega un momento, como decía Denise Dresser, que la ley se convierte en optativa. Yo decido qué parte de la ley cumplo y qué parte de la ley no cumplo porque no me gusta. Y es ahí donde entramos en un problema, porque la ley es la ley. Y la ley debe obedecerse porque se entiende que hay un principio de justicia. Estoy hablando de las leyes primarias, válgase la expresión, antes de generar leyes secundarias que pueden rebuscar, si me permite la expresión, delitos o figuras específicas que ya están cubiertas por otras leyes, pero que no les hacemos caso. Y eso de ser optativo una ley para cumplirlo, ¿no? Pues deja de ser ley, ya se convierte en otra cosa. Y lo veíamos en el pasado reciente, me gusta el término, hace algunos meses ya, se cae el procurador del consumidor por una tontera totalmente, no fue tan grave el delito, una niña pues quizá chiflada o cualquier cosa
metió en problemas al papá con esto y total, el procurador se cayó. Pero si lo analizamos frente al descaro de Romero de Champs, al descaro de Granier en Tabasco, por cita, al de Moreira en Coahuila, no se ha castigado, es decir, o sea, como que hacemos una justicia muy selectiva, a este sí y a esto no. Aun cuando los delitos de los que mencioné, o los probables delitos, son mucho más graves que el llamar a unos inspectores para que vengan a cerrar un restaurante, es decir, ahí como que se pierde la proporcionalidad o la equidad que debe tener la ley. Y esto nos lleva a otra cuestión. En México realmente lo grave es la impunidad. Punto básico. Yo consideraría que efectivamente es el centro neurálgico. Esa impunidad implica evidentemente que una persona que hace algo indebido no sea juzgada y no tenga la sanción que deba tener por lo que hizo. Ahorita hablabas de proporcionalidad, es correcto que hay una proporcionalidad entre una circunstancia y otra, pero ello no implica que las dos pueden ser circunstancias ilegales, entonces, aunque sea sencilla o sea muy compleja. Pero estoy de acuerdo completamente en que esa impunidad involucra otra vez la visión de la falta de observación literal de la ley. México no es el único país, por supuesto, del mundo entero que cae en esto. Muchos países manejan justamente mayor grado de impunidad o menor grado de impunidad. El índice, por ejemplo, de percepción de corrupción es interesantísimo. A nivel internacional hay países que incluso están por debajo de México, pero también hay países que están sobre México en la visión de la percepción de corruptibilidad. Finlandia, por ejemplo, es uno de los países donde menos corruptibilidad hay. Ahora, hay que entender también algo bien interesante sobre la cultura finlandesa. Finlandia es uno de los países que tiene menor número de policías per cápita, pero tiene el menor número de delitos per cápita en el mundo entero. Lo que quiere decir que no tiene pocos policías, pero tiene pocos delitos. Esto significa entonces que la gente instruida, válgase la expresión, la gente que entiende que estamos en una comunidad y que alguien o yo haga algo ilegal, nos perjudica a todos. Entonces la propia gente habla de esa democracia celular de la que platicábamos en esta conferencia hace un momentito. Democracia celular significa que los primeros encargados de la visión democrática no es allá el presidente de la República o el gobernador de X estado o la gobernadora la democracia. El primer guardián de la democracia somos los ciudadanos, porque desde nuestra más directa trinchera es de donde nosotros hacemos las cosas para que el Estado cumpla sus funciones, donde nosotros le exigimos al Estado cumplir su función. Los casos que mencionas ahora justamente quedarán en manos, por supuesto, de la Procuraduría, si es que la Procuraduría incide en estos casos. Pero evidentemente que una Procuraduría debe justamente de procurar justicia, y parte del procurar justicia involucra que obligue al cumplimiento de la ley, sea de un funcionario menor, como en el caso, por ejemplo, de los funcionarios de la Profeco que mencionabas ahorita, o sea de un funcionario mayor. La autoridad debe de proveer justicia y debe de generarle sanciones a quien no cumple con su trabajo. El caso que mencionabas de la Profeco involucra un delito de abuso de autoridad. En el caso, por supuesto, no del procurador. Estoy seguro que el procurador no habrá ordenado esto, por supuesto, pero los funcionarios menores que en un momento dado caerle bien, si me permites la expresión, a su jefe, en un momento determinado, a través de ayudar a un familiar directo, hacen esta circunstancia, pues están generando un abuso de autoridad. Entonces, ese abuso de autoridad debe ser sancionado en un momento determinado. Cuando sea grande o pequeño, cualquier abuso, cualquier delito tiene que ser certificado, tiene que ser perseguido y en su caso, si es demostrado, pues tener la sanción adecuada. Sí, pero en México todavía tenemos justicia selectiva, es decir, es parte del problema. Se atribuye, que no sé si a Juárez o a Porfirio Díaz, aquello de que a mis enemigos justicia, y a mis amigos gracia y justicia. Bueno, también ha hablado efectivamente de que a los enemigos se le aplicaba el peso más absoluto de la ley, efectivamente, y como mencionas ahorita, a los amigos pues es otra circunstancia. Yo considero que aquí cuando las autoridades públicas logran entender que si yo le doy permiso a alguien por mi omisión en un momento determinado, por supuesto a muchas ocasiones no interviene la acción directa, sino la omisión del Estado. Si yo a través de la omisión doy permiso a que las autoridades de inferiores rangos hagan algo ilegal, al final del día yo me estoy poniendo un problema serio.
Y ese problema involucra evidentemente que si o todos guardamos la integridad pública o todos nos perjudicamos. Un punto muy importante, por ejemplo, si tomamos en cuenta el número de presidentes, de expresidentes mexicanos que viven en México y el número de expresidentes estadounidenses que viven en Estados Unidos, el número de exprimeros ministros en Canadá que viven en Canadá, el número de... Si vamos a hacer un análisis, nos daríamos cuenta que en el caso de México, 75% de nuestros expresidentes viven fuera. La pregunta es, oye, si tú en un momento determinado estabas encargado de la administración pública de todo el país, pero el país está tan mal que tú tienes que tomar la decisión, como nos lo dijeron algunos expresidentes, de irte a vivir fuera del país porque temes tu propia integridad física, temes un agravio a tu integridad física, pues entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué fue lo que hiciste en estos 6 años? Me estoy explicando. Nosotros como ciudadanos somos los primeros que tenemos que exigirle al Estado que cumpla sus funciones. Y si el Estado cumple sus funciones, entonces nuestros funcionarios no tendrían que, en algunos casos, salir del país una vez que termina su jurisdicción y por lo tanto termina la protección a la que están oficiando. Y de ahí viene el enfado ciudadano. Mira, tú te proteges, tú traes guardia, tú traes carros blindados. Y a nosotros, a merced de cualquier ampontete que viene y nos quita la cartera, nos roba el carro, es decir, me quita el bolso, pero tú sí estás muy protegido. Y eso es parte del enojo ciudadano, ¿eh? Es correcto. Con cosas tan simples como esas. Así es, desde donde nosotros como ciudadanos empezamos a mover esa trinchera. Estamos conversando esta noche con el doctor Luis Ernesto Aguirre, investigador del Tecnológico de Monterrey. Vamos a la pausa y regresamos a la conclusión de esta charla. Y regresamos a esta conversación con el doctor Luis Ernesto Aguirre, investigador del Tecnológico de Monterrey. Hoy estamos transmitiendo desde este bonito espacio que es el espacio Reyes Mesa en el Centro Cultural. Doctor, yo creo que aquí, por más complejo que se nos presente el panorama, las soluciones son muy simples. Todos debemos respetar la ley. Dice un viejo refrán que quien es deshonesto en lo poquito lo es en lo muchito, es decir, aquí no hay parámetros de total, tantito, no mucho, nada, o eres honesto o eres deshonesto. Lo mismo peca el que se roba 10 centavos que el que se roba 10 millones, es decir, el hecho es el mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo creo que todos debemos respetar la ley, pero también tiene que respetar la autoridad, no nada más los ciudadanos, porque la ley parece que se aplica nada más a los ciudadanos y a aquellos que no tienen con qué pagar un abogado, porque la ley casi nunca se aplica en las altas esferas de gobierno, y lo estamos viendo ahorita. Ya. Mencionabas algo muy importante sobre lo poquito y lo mucho. Siempre le digo a mis alumnos que esto es tan fácil de entender como el estado de gravidez en la mujer. Una mujer no puede decir que está un poquito embarazadita, ¿verdad? O está embarazada o no está embarazada. Punto importante. Y por ello es que la ley tiene que cumplirse en cualquier esfera, desde las bajas hasta las altas esferas. Esto es sumamente importante porque si permitimos el incumplimiento de la ley por cualquier motivo, entonces caemos en un problema muy delicado. Y ese problema tiene que ver precisamente con el corromper a la sociedad poquito a poquito. Dice una canción justamente de un discípulo de Pablo Milanés, donde todo tiene un precio, entonces ¿dónde está el ideal? Cuando perdemos ideales por asignarle costo a todo, entonces caemos en un problema muy serio. Y el ideal por el que comenzamos esta amable entrevista tiene que ver con el derecho humano. El derecho humano involucra respetar al ser humano porque el ser humano vale y porque se entiende que si todos logramos un respeto irrestricto a los derechos humanos, todos podríamos lograr mucho más allá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, un mundo con 5.000 o 7.000 millones que somos ahora, 7.000 millones de Einsteins? ¿Qué pasaría con un mundo de 7.000 millones de Marie Curies, por ejemplo? Bueno, pues evidentemente el mundo sería otro. Esto significa, si respetamos derechos humanos esenciales y cumplimos la ley, todos salimos beneficiados. Un punto muy importante, por ejemplo, y que tiene que ver mucho con el aspecto del ciudadano común y corriente, como tú lo mencionabas ahorita, generalmente las altas autoridades, o incluso hasta medianas autoridades, pues traen un séquito de guardaespaldas muy importante, y pues por la misma razón, pues no sufren los pormenores del ciudadano común. Un ejemplo muy particular son los retenes, tanto citadinos como carreteros.
En estos retenes, en la práctica, pues los grandes funcionarios, pues al venir con todo este séquito, pues simplemente enseñan su documento, charola como le llamamos normalmente, y el funcionario pasa con todos estos grandes, con todo su séquito. Pero el ciudadano común no. El ciudadano común somos detenidos, somos interrogados, somos amedrentados en algunos casos con el uso de las armas. Y aquí surge una duda muy importante, una duda que tiene que ver precisamente con el manejo de la fuerza pública. Un ladrón es capaz de detenerme en una calle por la fuerza de las armas. En pocas palabras, si ese ladrón va junto a mí en el coche o me detiene en el coche porque me está apuntando con un rifle de alto poder, pues no hay duda que la fuerza del arma es fundamental y pues, ante todo tengo que salvaguardar mi vida. Pero la pregunta importantísima surge en el caso de la autoridad. Cuando la autoridad implementa estos retenes, cuyo pretexto, muy loable por supuesto, es la seguridad de todos, queda duda respecto de la legitimidad en el sentido de por qué se me está deteniendo. Si se me está deteniendo por la fuerza de la ley, entonces tendría que haber una ley que diga o que autorice a la autoridad a ejercer estos tipos de retenes, en cuyo caso sería una ley de un país totalitario, pero México no es país totalitario, ni estamos en estado de sitio. Exactamente. Entonces, ¿por qué autoridad? ¿Qué le da autoridad a un retén de la policía o de la Marina o del Ejército o de la Procuraduría o de la autoridad que fuere a detener la marcha de mi vehículo para revisar si voy bien o voy mal? Ni siquiera porque cometí algo que entonces daría lugar. La fuerza de las armas. Yo me detengo porque la persona que está frente mío trae una pistola y porque la persona que está ordenando detenerme tiene un rifle de alto poder. En la práctica, la autoridad no me está deteniendo por el uso de la ley y por fuerza de la ley, que sería lo básico en un país civilizado. La autoridad me está deteniendo por el uso del arma, por la fuerza del arma. ¿Me estoy explicando? Esto es muy delicado, porque cuando la autoridad abusa de su autoridad, lo que platicábamos antes del corte, comete delitos. Y sobre delitos no se puede hacer algo bien. En otras palabras, el caso, por ejemplo, Hank González, el caso de Carlos Hank, Jorge Hank, disculpe, tiene toda la razón. El caso de Jorge Hank. El ejército entra a su casa, el ejército descubre una serie de pruebas dentro de su casa que podrían o pudieran incriminarle en ciertos casos penales. Pero menos de 2 semanas después, una jueza federal ordena que esas pruebas no pueden ser usadas en juicio. ¿Por qué? Porque la autoridad entró ilegalmente a su casa. La autoridad entró a su casa no por el uso de la ley, que se faculta, porque inclusive la autoridad puede obtener un orden de cateo, sino entró por el uso de las armas. La autoridad entró porque quiso entrar, no porque tenía derecho jurídicamente a entrar por orden de un juez federal. ¿Me explico? Quiere decir que entonces la autoridad, al hacer algo ilegal, pues técnicamente pone en riesgo la operación completa. En este caso, bueno, un juez federal o una jueza federal tendría que haber determinado si esas pruebas eran constitutivas de delito y en todo caso, después de oír la defensa, como lo marca la Constitución del inculpado, pues definir una sentencia. Pero a la autoridad, a la hora de actuar mal, sobre lo mal actuado, no puede hacerse o fundarse un buen acto. Esto significa que si una autoridad, por ejemplo, me detiene en un momento determinado en una calle, en una carretera, y esa autoridad, vamos a imaginarnos llegar a descubrir una comisión de delito en un automóvil, ese delito, si no es evidente, vamos a poner que la autoridad descubriera en la cajuela, no sé, X kilos de una droga ilegal. La autoridad, por supuesto, va a detener al inculpado, pero al inculpado, a menos de 3-4 meses, va a salir libre porque esa prueba que es evidente no va a poder ser usada en juicio porque la autoridad actuó ilegalmente. En términos de ingeniería, no podemos hacer un cimiento de arena y sobre ello construir el Empire State. El Empire State está construido porque el cimiento es firme. Cuando la autoridad actúa con cimientos jurídicos firmes, puede construir sentencias firmes. Y cuando no. Esto es uno de los grandes problemas. A veces siento que el Estado dice es que estamos estamos en un punto de, ¿cómo le llaman?, de excepción.
Es decir, se tienen que hacer estas cosas aunque sean ilegales. Yo creo que es más fácil modificar la ley que continuar haciendo este tipo de cosas. O sea, no. Bueno, ahí es muy importante justamente entender lo que comentabas hace un ratito, la impunidad. Cuando el Estado nos justifica socialmente que tiene que pasar encima de la ley, es porque algo, perdón, no está funcionando con el manejo de la ley. En otras palabras, si el Estado me pretexta pasar por encima de la ley para guardar mi seguridad, entonces entramos en un problema muy serio que mencionabas ahorita. ¿Hasta dónde estará la línea gris donde le permitimos al Estado pasar encima del derecho sobre pretexto de la integridad del individuo? Esa línea gris es muy claramente descrita, por ejemplo, por otro profesor de la Universidad de Yale, llamado David Cole. Él dice que aún la guerra contra el terrorismo, en el caso de Estados Unidos, donde se tiraron las dos torres gemelas por esta circunstancia, aún la guerra contra el terrorismo, dice David Cole, profesor de Derecho, debe estar certificada o resguardada en el respeto a la ley. ¿Por qué? Precisamente por lo que mencionaba hace un ratito. No podemos pretextar el incumplimiento de la ley para de ahí construir un edificio jurídico y meter criminales a prisión. ¿Por qué? Porque la base no está bien realizada. Y esto nos lleva a un punto muy importante con el que me gustaría también ayudar al cierre de esta amable conferencia o esta entrevista. Cuando hablamos de impunidad y cuando hablamos de que la autoridad hace cosas ilegales, en algunos casos, y detiene gente, gente específicamente, que tiene todos los elementos para no salir de prisión en 30 años, pero los dejamos libres porque las pruebas fueron ilegales, entonces caemos en algo mucho más delicado a largo plazo, que es el famoso síndrome de Aquiles. Esto es muy delicado. Recordemos que Aquiles, pues él sabía que tarde o temprano lo iban a matar, pero al final del día, exactamente, esa visión y que de la protección involucraba que él se sentía que era inmune a todo, a través de su creencia personal sobre esa impunidad. Lo que quiere decir que Aquiles pensaba que él era inmune a todo porque los dioses así se lo habían dicho. Bueno, ¿qué pasa cuando cuando atrapamos una persona de 16, 17 años, 18 años inclusive? Hablamos de adultos, 18 años directamente, con 10 kilos de droga en la cajuela. Bueno, pues si ese individuo tiene una asesoría jurídica técnica favorable, va a salir libre. En cuyo caso la persona va a salir con un sentimiento absoluto de impunidad. Ya me agarraron o ya me detuvieron con esto en la cajuela y no me pudieron hacer nada. Entonces quiere decir que soy impune. Y cuando el criminal empieza a pensar que de verdad es impune, entonces entra un factor mucho más delicado en la famosa lucha contra este crimen organizado y crimen desorganizado, porque en México yo consideraría que el crimen desorganizado es mucho mayor que el organizado en términos reales. Al crimen organizado al final del día le interesa que haya paz para que haya manejo de sus propios bienes ilegales, pero en el México actual, como comentabas tú hace ratito, vivimos en un estado muy especial, un estado en donde hay una preocupación muy grande sobre la seguridad personal, la seguridad en términos generales. ¿Cómo solucionarlo? Muy fácil, seguir la ley. Si se sigue la ley, entonces no caeríamos en estos criminales que se consideran impunes, y si yo no me considero impune, entonces tengo que cumplir la ley. Es un círculo virtuoso. Así es. Doctor, se nos acaba el tiempo, nos da mucho gusto saludarte. Ojalá que tengamos esta oportunidad de volver a conversar sobre este tema, que es muy vasto y una hora realmente no nos alcanza para mucho, porque de cada tema que trataste podríamos hacer varios programas. Totalmente de acuerdo. Doctor, muchas gracias. Platicamos esta noche con el doctor Luis Ernesto Aguirre, investigador del Tecnológico Monterrey. El tema fueron los derechos humanos. Una repetición de este programa la puede ver el próximo jueves a la hora de costumbre. Por su atención, muchas gracias y páselo usted muy, pero muy bien.